Hola a todos, bienvenidos a Una hija más. Yo soy Carito y el día de hoy veremos el sexto y el noveno mandamiento. En el Éxodo, el sexto mandamiento nos decía no cometerás adulterio, que es básicamente no tener relaciones sexuales estando casado con una persona que no sea tu esposo o tu esposa. Y aunque sigue refiriéndose sobre todo a las relaciones sexuales, ya abarca otras conductas que también involucran a personas que no necesariamente se han casado. Por otro lado, este mandamiento suele relacionarse con el noveno, que dice que no consentirás pensamientos ni deseos impuros. Es decir, no es solo nuestra conducta, sino también lo que pasa por nuestra mente. En la adolescencia empecé a preguntarme cómo así la sexualidad llegó a ser un tema tan peliagudo, tan difícil de tratar en algunos entornos. Es muy íntimo, en eso estamos de acuerdo todos, pero además como que puede ser muy susceptible. Si lo simplificamos a que las conductas sexuales son actos impuros, es válido y normal preguntarse si Dios lo prohíbe, si son malas, y cómo así llegan a ser malas si por último no le hacen daño a nadie. Algo parecido ocurre con los pensamientos que tenemos, porque el noveno mandamiento no solo habla de sexualidad, sino también de codicia. Nos preguntamos lo mismo, si solo estoy pensando en algo pero no haciendo nada malo, ¿cuál sería el problema? Como amigos de Cristo que queremos ser, vemos los mandamientos como una guía para acercarnos a Dios. Por eso es conveniente buscar cuál es la virtud que podemos desarrollar con cada uno de ellos. El catecismo habla de la sexualidad y de virtudes como la castidad, la purificación del corazón, entre otras. Empecemos leyendo uno de los párrafos iniciales. La sexualidad abraza todos los aspectos de la persona humana, en la unidad de su cuerpo y de su alma. Concierne particularmente a la afectividad, la capacidad de amar y de procrear, y de manera más general, a la aptitud para establecer vínculos de comunión con otro. Este es solo uno de tantos mensajes que da el catecismo. También se habla de que hombres y mujeres estamos llamados a reconocernos como creaciones de Dios, dignas por igual, y sujetas tanto a recibir su ternura como imitar su fecundidad, lo que se ve en el don de poder tener hijos. Entendemos que las enseñanzas de la Iglesia no niegan que la sexualidad tenga más de un fin. No es solo el de procrear, sino el de unir a la persona con su pareja, y por eso menciona el vínculo con el otro. Y la Iglesia no está en contra del placer en sí mismo, sino que considera la sexualidad como algo que por naturaleza, intrínsecamente, te conecta con otra persona. Y para poder tener esta capacidad de conectar con el otro, nos donamos, no solo físicamente, sino también desde nuestras emociones y nuestras vulnerabilidades. Esto puede ser muy incómodo en una realidad individualista. Y a veces una vía de escape puede ser intentar satisfacer mis deseos yo solo o sola, o también separar mis sentimientos de la atracción física hacia otro. Por otro lado, en el catecismo también se habla mucho de cómo el dominio de sí es parte fundamental de preservar nuestra integridad. Enseña sobre la templanza, que en pocas palabras es darle racionalidad a las pasiones o a los apetitos que podamos sentir. A mi entender, la Iglesia propone estas virtudes para hacernos el camino más fácil a la fidelidad y a un compromiso feliz con una pareja que nos acompañe toda la vida. Un ejemplo muy claro que he encontrado son testimonios actuales sobre la pornografía. Hay personas que empezaron a consumirla, pero más adelante la rechazaron por una sensación de descontrol que les estaba generando. Ni siquiera vamos a entrar al tema de la industria en sí, pero el apetito sexual que supuestamente estaba siendo satisfecho por videos o imágenes. La curiosidad a la que, entre comillas, le dabas información o educación sexual, terminaba siendo algo que generaba casi una adicción en algunos casos. Y si no llegaba a algo tan grave, igual afectaba el desarrollo de una sexualidad íntima sana con una pareja estable. Hablamos de generar tedio o tolerancia hacia algo que normalmente generaría expectativa y entusiasmo. Y en el peor de los casos es sentir que te domina un impulso que normalmente tú podrías controlar. Estoy dejando de ser libre cuando Dios me hizo libre, como si me estuviera sometiendo a alguna droga por el efecto que tiene en mi cerebro. Algo así ocurre con muchas de las conductas que la Iglesia considera desordenadas. Los deseos que nos llevan a tener relaciones sexuales o a la masturbación son impulsos que todos tenemos. La razón por la que no siempre le vamos a hacer caso es porque tomamos la decisión de vivir la sexualidad de una mejor manera. Decidir esto es exponernos a que la sexualidad nos vincule y no nos ensimisme. Aquí es donde también me cuestiono algo adicional, y es ¿por qué es tan difícil plantearse la castidad actualmente? Yo de adolescente conviví muchos años con la idea de que la castidad del matrimonio no era posible. Me parecía tierno, pero increíble. No me parecía factible que las personas aceptaran un estilo de vida así, era pedir demasiado.
Posiblemente porque es un tema que no pasa de moda, generando cada vez más contenido y más publicidad. Muchos dirían que como antes se reprimía demasiado, hace unas décadas se liberó, y por eso ahora se nos bombardea tanto con el asunto. Pero mi pregunta va a qué tanto te puedes haber liberado si de pronto tu única alternativa de vida es someterte a estándares externos, iniciar la vida sexual a determinada edad, con un mínimo de gente, con determinada frecuencia. Volvemos a la importancia de racionalizar los impulsos, porque otro impulso que tenemos todas las personas es el de querer encajar. Y está bien porque nos permite vivir en sociedad, pero hay muchas imposiciones que vienen de afuera y no nos damos cuenta hasta que algunas ya se metieron a nuestra cabeza. Puede llegar a ser una esclavitud solapada como libertad. De la sexualidad hay mucho por hablar, pero no quería terminar esta sección sin mencionar cómo así se conecta el sexto mandamiento con el noveno. Como dijimos, el noveno también habla de la codicia. Y es que aquí es donde se enfatiza el punto común, que es el valor de la pureza de corazón. En el Evangelio, Jesús mismo nos dice que el hombre que miró a una mujer deseándola ya cometió adulterio en su corazón. Que si nuestro ojo nos hace pecar, que más nos vale quitárnoslo y echarlo lejos. Y creo que tiene que ver con que los hijos de Dios no fuimos creados como entes superficiales. Cuando pensemos en dañar al otro o codiciemos algo que no nos corresponde, el tomar la decisión de no hacerlo tiene un gran valor. Pero Cristo nos mueve a un cambio desde lo más profundo del corazón. Creo que aquí vemos con más claridad lo que es una invitación a la santidad. Para estar con Dios, que es lo que queremos los creyentes, tenemos que aspirar a ser como Él. Y no solo respetando mi cuerpo o el cuerpo del otro, sino también mi propia mente y mi propio corazón. A partir de todo esto es que voy concluyendo que preguntarme qué tiene de malo es válido, pero si lo uso como una excusa y la conciencia suele avisarnos cuando eso pasa, también sería bueno preguntarnos qué tiene de bueno, como dice San Pablo en una de sus cartas. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo otro es que las conductas sexuales tienen muchos prejuicios y muchos juicios. Y solo Dios sabe qué es lo que hay en el corazón de cada quien. Es una lucha muy personal, pero la recompensa es una libertad que no se sugestiona por lo bajo. Me motiva a ver el lado más amoroso de la sexualidad, el que te vincula con el otro. Y también a tratar con mucho cuidado al alma de quien te comparte su experiencia, porque que te juzguen por esto puede ser muy doloroso. Me invita a tener cuidado con mi propia sexualidad, que no es solo tener o no tener relaciones sexuales, sino aspirar siempre a algo mejor. Analizar en qué consiste mi libertad y mi trato con el otro, y a tener un poco más de fe en la acción de Dios, a pedirle a Él que cuide mi vida íntima y la de mi pareja o la de mi futura pareja, porque vivir pensando que no nos van a querer por tener o no tener experiencia sexual es algo bastante triste. De igual manera, también le quiero pedir a Dios que me ayude a reconocer cuál es el mejor momento para decir las cosas que yo considero verdad y cuándo sí puede ayudar a la otra persona. A veces es muy incómodo o muy difícil, pero si se hace, se tiene que hacer desde el amor. En este video no hemos tocado varios temas que en el catecismo sí que se tratan, pero vamos iniciando con el valor que le damos a la sexualidad, como don que nos permite conectar con el otro y no solo como una fuente de placer. En la misma línea, recordamos que somos seres con muchas dimensiones, y es importante cuidar lo que hacemos, lo que pensamos, lo que sentimos, todo lo que nos conforma. Gracias por ver el video, espero que haya sido de alguna utilidad, y no se olviden de suscribirse al canal. Nos vemos pronto.